Bueno, yo, Daniela de la Salud Núñez González, voy a exponerles el tema 2 de la unidad 1, Panorámica Demográfica Mexicana. ¿Qué es demografía? Demografía es una ciencia que se ocupa de estudiar la estructura, la evolución, las características y el tamaño de una población humana. Población, ya no lo platicaban ayer, ¿qué era? Se auxilia de la estadística y la utiliza como herramienta fundamental para realizar esos estudios obtenidos y poder realizar comparaciones necesarias. Hay dos tipos de demografía: demografía estática, que estudia los problemas de población como sus características estructurales, el territorio y la dimensión en un momento determinado y definido. Con estructurales se refiere a las variables como nacimiento, nacionalidad, lengua que hablan, nivel educativo, económico, tasa de natalidad, la edad, el sexo. Con territorio se refiere a la relación conforme al lugar que ocupa la población. Puede ser un país, una comunidad, un departamento, un municipio o una provincia. Y dimensión es el número de habitantes que residen en un espacio geográfico. Demografía dinámica estudia la evolución de la población humana considerando aspectos como la edad, el sexo, la tasa de natalidad, fecundidad, familia, la educación, la tasa de divorcios, tasa de mortalidad, el trabajo y las migraciones. Puede parecer que son iguales porque sus variables son las mismas o parecidas, pero la demografía estática nos dice que estudia los problemas y la demografía dinámica estudia la población, la evolución de la población. Esto para que quede claro y no nos confundamos al escuchar que son parecidas sus variables. La demografía dinámica estudia la evolución y la demografía estática los problemas. Las variables más importantes que estudia la demografía son natalidad. Esto pues sabemos que es el número de nacimientos de un determinado tiempo, en un determinado tiempo de un determinado lugar. La migración, las personas que migran o que inmigran en un lugar o de un lugar. Y mortalidad, el número de defunciones de un cierto tiempo. Pero bueno, decía que solamente vamos a ver un panorama de la demografía de México. Ayer nos hablaban sobre lo global y no me voy a detener tanto porque en los siguientes temas nos van a hablar a detalle sobre las variables, así que es solamente un panorama. La Secretaría General del Consejo Nacional de Población, CONAPO, presenta la publicación La situación demográfica de México con el propósito de divulgar información actualizada sobre distintas temáticas demográficas. Nos proporciona un panorama que permite visibilizar la estrecha relación que existe entre la población y los diversos ámbitos como el social, económico, ambiental, político, y bueno, aquí no lo menciona, pero también de la educación. Bueno, México cuenta con 125.3 millones de habitantes, esto en 2019. La CONAPO nos mostró este dato de 2019. Su población es mayor entre los países de habla hispana, la segunda en América Latina y la 10ª en el mundo, rebasando a Japón desde 2017. 49% de la población es masculina y 51% es femenina. México cuenta con un gran cohorte de jóvenes, es decir, la mayoría de su población son jóvenes, son más que niños, más que adultos de la tercera edad o ancianos, hay más jóvenes. La ciudad más poblada es la ciudad capital, Ciudad de México. Aproximadamente el 50% de la población vive en una de las áreas metropolitanas de México. Bueno, en esta variable la tasa de fecundidad es de 2.1 hijos por mujer, es decir, que en la actualidad pues ya no tienen tantos hijos como antes, que antes tenían 10, hasta 15, no sé, 7, 6, pero ahorita ya solamente 2 o 3, a veces solo 2 o a veces solo 1. Hay altas tasas de fecundidad en Michoacán, Chiapas, Campeche y Coahuila. La TFA, tasa de fecundidad en municipios con predominancia indígena, es muy alta. La TFA demasiado alta en adolescentes de 14-17 años. ¿Esto por qué? Por el abandono escolar, la falta de oportunidades laborales y o educativas, ausencia de servicios de salud sexual,
reproductiva, información y acceso a métodos anticonceptivos, matrimonio infantil y violencia sexual. Entonces, 2.19 millones de nacimientos, esto en 2018. Hay 746.000 defunciones anuales, 56% corresponde a hombres, la principal causa de muerte, enfermedad del corazón, 21%, diabetes, 15.2%, tumores malignos, 12%, enfermedades del hígado, 5.5%, accidentes, 5.2%. Y la tasa de mortalidad infantil es de 13.38 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos. Inmigración en México. Durante la década de 1970 y 1980, México abrió sus puertas a los inmigrantes perseguidos de Latinoamérica. Principalmente eran refugiados políticos de Argentina, Chile, Cuba, Perú, Brasil, Colombia y Venezuela. Una segunda ola de inmigrantes es de países europeos como España a causa de las dificultades económicas. Más de 1 millón de ciudadanos estadounidenses viven en México. Nuestro país se ha convertido en un lugar popular para retirarse, es decir, para venir a quedarse aquí en algunos lugares. En el estado de Guanajuato, en San Miguel de Allende, es en el lugar donde más hay estadounidenses. Y aproximadamente en sus alrededores viven 200.000 ciudadanos estadounidenses. Las ciudades con más ciudadanos estadounidenses son Ciudad de México, Ensenada y Tijuana, aparte de las que ya decía, Guanajuato, San Miguel de Allende. La cifra de extranjeros es de 77.9% y la mayoría proviene de los Estados Unidos, excepto en Chiapas. Allá, como es el sur, pues la mayoría son de Centroamérica. Los estados con el mayor número de inmigrantes son Baja California, 12.1%, Distrito Federal, 11.4%, Jalisco, 9.9%, Chihuahua, 9% y Tamaulipas, 7.3%. Más del 54% de la población inmigrante tienen menos de 15 años y el 9% más de 50. La migración de México. La mayoría de los emigrantes mexicanos se dirigen a los Estados Unidos. Los estados con el mayor número de emigrantes son Jalisco, Michoacán y Guanajuato, y la mayoría son hombres. Aproximadamente el 30% de emigrantes son de comunidades rurales. Bueno, en la religión, nuestra población es predominantemente católica, 46%, y asiste regularmente a la iglesia. Los estados con el mayor porcentaje de católicos se encuentran en el centro del país, Guanajuato, Aguascalientes y Jalisco. En los estados del sureste tienen el porcentaje más bajo, que es Chiapas, Tabasco y Campeche. El 59% de la población se clasificó como protestante o evangélica, 2.3% como bíblica no evangélica, 0.05% como judíos, 4.6% sin religión. Y las lenguas, la lengua más importante y oficial de facto, o sea, de que la practicamos más en México, es el español. El español muestra una gran variedad de acentos y dialectos que varían entre regiones y estados. La Ley de los Derechos Lingüísticos de 2001 declaró que las 62 lenguas indígenas de México son lenguas nacionales con la misma validez que el español en los territorios donde se hable. La lengua indígena con el mayor número de habitantes es el náhuatl, seguido el maya yucateco, y la segunda lengua más hablada es el inglés, principalmente o sobre todo utilizado en zonas fronterizas y centros turísticos o zonas de turismo. Movilidad estudiantil. 3.1 millones de personas estudian en un municipio diferente a donde residen, 2.96 millones se mueven de municipio, 4.15 millones lo hacen de distrito, es decir, estudian en el lugar de donde viven, donde han vivido. Y bueno, la demografía, que ya vimos qué es, pero pues para qué o por qué o para qué nos puede servir. Es importante para cualquier sociedad
porque permite conocer los cambios y la evolución de una población. Permite planificar, diseñar e implementar políticas que se adapten a las necesidades particulares de la población. Y bueno, a nosotros en la educación, ¿para qué nos puede servir? Pues precisamente para lo que les digo, planificar, diseñar estrategias para controlar a lo mejor o no controlar, pero pues para saber cómo tratar algunas problemáticas como la alta tasa de nacimientos o de embarazos adolescentes, dando acceso a una buena información en las instituciones. Entonces, para eso es que nos sirve la demografía, no solamente pues por conocer los datos, pero pues sí también para comparar la evolución de la población, cómo era en cierto tiempo y cómo es ahorita. Ahorita, por ejemplo, todavía no tenemos el censo, pero pues para el siguiente año tal vez, bueno, sí nos van mostrando ahorita las muertes, por ejemplo, del COVID, pero en cierto tiempo nos van a mostrar la cifra y que fue pues la causa de morbilidad mayor en el mundo por el COVID. Es un ejemplo. Entonces, pues para eso nos sirve la demografía. Y bueno, las preguntas son: ¿qué es demografía? ¿De qué trata la demografía dinámica? ¿Cuál es la fuente fundamental de datos para la demografía estática? Y aquí hay unas opciones: tasa de natalidad, tasa de mortalidad o censo. ¿Por qué México contará con un gran cohorte de jóvenes? ¿Qué se debe hacer para disminuir la alta tasa de embarazos adolescentes? ¿Qué se puede hacer, o yo qué podría hacer, tú, cada uno qué podría hacer, o qué sería bueno, el gobierno qué estrategias debería implementar? Y esto es todo. Gracias.